Buen día. Más tarde les paso el taller de ayer, que fue bastante ilustrativo. Vamos a hablar de traslaciones. ¿Listo? Entonces, traslaciones en mecánica cuántica. Bueno, muy bien. Entonces, era lo que nosotros habíamos dicho ayer en el taller sobre las traslaciones. Entonces, que las traslaciones tenían asociado un generador, ¿cierto? Y como cualquier simetría tenía asociada una cantidad conservada que vamos a ver cuál es, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a enunciar acá teorema de Neder. Teorema de Neder, ¿cierto? Entonces, toda simetría continua tiene asociada una cantidad conservada, ¿cierto? Eso nosotros lo podemos ver mucho desde la perspectiva de la mecánica clásica. En la mecánica clásica, entonces ustedes ven con el lagrangiano cuando hay una conservación del momentum, ¿cierto? Y ustedes pueden demostrar que fácilmente para que haya una conservación del momentum tiene que haber una invarianza traslacional en el sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos conservación del momentum tenemos simetría de invarianza traslacional. Y entonces tenemos un generador de esta simetría. El generador de esta simetría es el operador relacionado con la cantidad conservada, ¿sí o no? Entonces, el generador de traslaciones es el momentum lineal. Entonces, este es el generador de traslaciones espaciales, ¿cierto? El generador de traslaciones temporales es diferente. Entonces, ahora vamos con una segunda simetría, sí. Entonces, conservación del momentum angular. Esto es simetría de invarianza rotacional, ¿cierto?
Y por lo tanto, el generador de rotaciones es el momentum angular, ¿sí o no? Rotaciones es el momentum angular. Muy bien, entonces ahora, conservación de la energía. Entonces, esto es simetría de inversión temporal, ¿cierto? Simetría de inversión temporal. Entonces, ¿quién es el generador de traslaciones temporales? El generador de traslaciones, o más bien coloquémoslo como lo hemos copiado en las otras dos simetrías. El hamiltoniano es el generador de traslaciones temporales. Listo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una simetría de invarianza traslacional, pues acá, simetría de invarianza traslacional, esto está relacionado con la homogeneidad del espacio. ¿Cierto? Y es debido a ello que nosotros tenemos una conservación del momentum lineal.
Muy bien. Listo. Entonces, existe en mecánica cuántica, existe una operación que puede cambiar un autoestado del operador posición. Entonces, bueno, primero, entonces, invarianza traslacional en el potencial. Invarianza translacional un potencial que es invariante ante una traslación en el espacio sería, por ejemplo, B de R sería igual a V de R más un vector A, por ejemplo. Entonces, ejemplo, cristal en una dimensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Yo tengo un cristal en una dimensión, es como si fuera un material. Entonces, yo puedo tener acá un arreglo de átomos. Y si son átomos idénticos y no hay nada que diferencie los átomos, yo voy a tener una homogeneidad del espacio. ¿Cierto? Listo. Una homogeneidad del espacio. ¿Sí o no? Entonces, el potencial es que están sometidos estos átomos, es un potencial de confinamiento, puede ser armónico, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, acoplo estos átomos con resortes, entonces acá habría como un potencial armónico. O sea, eso depende de lo que realmente esté caracterizando el espacio en donde viven estos átomos. Entonces pueden haber diferentes potenciales. Por ejemplo, ustedes van a resolver algunos problemas con este modelo, ¿cierto? Después que nosotros veamos algunas otras cositas como el final armónico, ¿cierto? Entonces, acá, pues, por ejemplo, yo podría tener como un potencial de Coulomb. Recuerden que el potencial de Coulomb es como 1/R. Entonces, esto podría ser el potencial de interacción entre átomo y átomo que yo estoy dibujando acá. Eh, en la literatura típicamente, estos potenciales se pueden aproximar mediante lo que nosotros conocemos como un pozo de potencial. ¿Qué es un pozo de potencial? Es una región del espacio donde una partícula está confinada a moverse solamente en esa geometría. Eso es un pozo de potencial. Por ejemplo, esto es un pozo de potencial, ¿cierto? Entonces yo puedo cerrar esa puerta y ustedes quedan confinados acá, quedarse eternamente encerrados conmigo, escuchándome hablar sobre brackets, ¿cierto? Entonces, eso es un pozo de potencial, es que un pozo de potencial como un poco complicado, ¿cierto? Entonces, pero por ejemplo, uno no tener pasaporte
no como Jesús David. Entonces, si uno no tiene pasaporte, está confinado a quedarse acá en Colombia. Eso es un pozo de potencial, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones, estos potenciales de acá se pueden aproximar mediante pozos. Y los átomos, pues, van a estar confinados en este pozo de potencial. Ahora, ustedes pueden ver que este es un potencial que se va a repetir cada tanto, ¿cierto? Esto tiene cierta periodicidad. De hecho, esa es la definición de cristal. Cristal es un arreglo periódico de átomos, de un átomo, de varios átomos, porque pueden ser de diferentes tipos de átomos, pero es un arreglo periódico, eso es un cristal. Y esto es un cristal en una dimensión. Y ustedes pueden ver que acá hay una periodicidad, por ejemplo, de A. Entonces, cada A unidades, este potencial se repite de forma tal que B de X es igual a V de X más A. Y en los cristales tienen una propiedad, que el momentum es una cantidad conservada, ¿sí o no? Es una propiedad de los cristales. Propiedad de los cristales. Invarianza traslacional. Y las propiedades más importantes de un cristal se deben a su invarianza traslacional. Como por ejemplo una estructura de bandas, ¿cierto? Entonces, eso es por qué, por la invarianza traslacional, ¿cierto? Entonces, y cuando tenemos invarianza traslacional, tenemos conservación del momentum lineal. Muy bien, entonces traslación de un estado. Un estado, muy bien. Entonces, operador traslación. El operador traslación es un operador. El operador traslación es un operador que es un operador que cambia algo en un estado, como todos los operadores del mundo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando la posición del estado. Entonces, operador traslación lo voy a llamar L de X. No, llamamos este operador acá, yo como lo tengo anotado, sí, L de X. Actúa sobre un autoestado del operador posición. Listo. Muy bien, entonces, si yo tengo
L de X actuando sobre el ket de X prima. Bueno, de X prima, por ejemplo, esto sería igual al ket de X prima más de X prima. Donde el problema de autovectores del operador posición viene dado por... Entonces, el problema de autovectores del operador posición es como algo así. Yo tengo en una dimensión, tengo el operador X actuando sobre el ket de X prima. Esto es igual al autovalor X prima por el ket de X prima. ¿Cierto? Muy bien. Bueno. Vamos a ver qué hace el operador traslación sobre un estado arbitrario, ¿cierto? Como nosotros lo conocemos. Y después vamos a mirar algunas operadores, algunas propiedades del operador traslación como un generador de simetría. El operador traslación, así como el operador de rotación, es un generador de simetría. Por lo tanto, tiene un generador, por lo tanto, tiene un generador de esa simetría, ¿cierto? Que es el momento. Pero nosotros vamos a demostrar, como ya sabemos el teorema de Nether, que el generador de relaciones del momento, vamos a demostrar que de hecho lo es, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Vamos a tener el operador traslación en una cantidad de X' actuando sobre el ket de alfa. Expandimos el ket de alfa en una base continua, o sea que esto queda el operador traslación evaluado en dx' y acá que adentro, entonces me va a quedar la integral sobre dx', ¿cierto? Por el ket de x', esto es en una dimensión, pero lo podemos extender fácilmente a tres dimensiones, ¿cierto? Entonces esto es dx', el operador traslación evaluado en dx' por el ket de x', bra de x', y acá entonces me queda esto como el ket de x' más de x', ¿cierto? Por el bra de x'. Listo. Muy bien. Ah, pero me faltó el estado alfa acá, yo como pendejo. A ver. Voy a hacer una sustitución. Voy a decir lo siguiente. Entonces acá voy a hacer esta sustitución. Voy a decir que x' es igual a x2' menos dx', ¿cierto? O sea que dx' es igual a dx2'. Entonces acá como me queda esto. Acá me va a quedar, esto es la integral sobre dx', ¿cierto? Perdón, dx2' por el ket de x2' por el bracket entre x' menos dx', x2' menos dx' y alfa. Muy bien. O sea que esto queda como la integral sobre dx2', ¿cierto? De la función de onda asociada con el estado alfa, evaluada en x2' menos dx' por el ket de x2'. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el efecto de actuar con el operador traslación en una cantidad delta x' sobre un estado alfa? Dime. Acá. No, no he hecho la... Ah, ya. Sí, se cancela. Listo, Jesús. Entonces, esto es
la integral sobre dx' de la función de onda evaluada en x' menos dx'. Simplemente acá vuelvo a cambiar x' por x2', ¿cierto? Por el que de x'. Es la representación que da en términos de funciones de onda trasladadas en esa cantidad, ¿cierto? Entonces, muy bien. Vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar algunas propiedades. Queremos pensar en propiedades que nos permitan, las propiedades que nos van a permitir calcular eh, con el operador traslación. Entonces, propiedades del operador traslación, hay que tener en cuenta que el operador traslación es un generador de simetría, ¿sí o no? Y si hay una simetría, la física es invariante de traslaciones. Yo puedo comenzar a trasladar, ¿cierto?, el estado y la física no va a cambiar. Por ejemplo, si yo no tengo potencial, es igual, en una partícula libre, es igual aquí, 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 aquí o aquí, ¿sí o no? Una partícula libre es la perfecta manifestación de la invariancia traslación. Ahora, si yo tengo potencial, no dice, no, lo que pasa es que el potencial ya está confinando la partícula estar en un lugar. Pero de pronto, si es un cristal, entonces la partícula, ¿cierto?, va a estar en la misma situación cada tanta distancia, ¿cierto? Entonces, si hay potencial y el potencial tiene una periodicidad, entonces hay una conservación de momento. Entonces, la física no cambiaría si nosotros trasladamos el estado, ¿cierto?, dependiendo del hamiltoniano que la está. ¿Sí o no? Muy bien. Acá, entonces lo que yo voy a hacer es propiedades del operador traslación. Entonces el operador traslación tendría, por ejemplo, tiene una propiedad de conservación de la probabilidad. ¿Listo? Eh, la conservación de la probabilidad, nosotros la podemos ver que el bracket es invariante. Si nosotros trasladamos el estado, o lo dejamos sin trasladar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un estado trasladado, vamos a mirar. Estado con traslación. Entonces, el que es de alfa lo reemplazo por el operador L en una cantidad delta X actuando sobre el que es de alfa, ¿cierto? ¿Esto qué implica? Que el bracket alfa alfa debe ser invariante ante traslaciones de forma tal entonces que esto tengo yo el bra de alfa siendo actuado por L daga y acá entonces L actuando sobre alfa. Para que este bracket sea invariante es necesario que L daga por L sea el operador 1, ¿sí o no? Así, L daga por delta X, L delta X, entonces esto simplemente es el operador, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el operador traslación es un operador ¿cómo? ¿Cómo? No, lo invariante es el sistema, no el operador. Este es un operador. ¿Ah? No. ¿Cómo? No, porque es traslacional por definición, pero ¿qué propiedad tienen los operadores que su dagado por su operador es uno? En el hermitiano es que daga es igual al mismo operador. Esto significaría que si esto fuera hermitiano,
Sería al cuadrado. ¿Sí o no? No, ese sería ermitaño, es lo que dijo Dilber. Estaba en el taller, hablamos anoche de esa vaina. ¿Sí se acuerdan? Unitario, unitario. El operador traslación es unitario como todos los generadores de simetría del mundo. ¿Sí o no? Y los operadores unitarios conservan la probabilidad. ¿Sí o no? Por lo tanto, el operador traslación es un operador unitario. Nota, los operadores unitarios conservan la probabilidad. Por ejemplo, cuando se rompe la simetría de inversión temporal, eso significa que T ya no se puede cambiar por menos T, ¿cierto? Entonces, o por lo menos, el hamiltoniano no es invariante si usted cambia T por menos. Hay algo en el hamiltoniano que comienza a cambiar, ¿cierto? Entonces, la evolución temporal, el operador de evolución temporal es el operador que genera las traslaciones temporales, eso es un generador de simetría, ¿cierto? Si, si yo rompo la simetría de inversión temporal, el operador de evolución temporal ya no es unitario. Entonces, para sistemas cuánticos cerrados, la evolución es unitaria. Para sistemas cuánticos abiertos, la evolución es no unitaria. La charla del semillero de este sábado, a la que ya los he invitado varias veces, es una charla donde vamos a comenzar a construir la lógica de la mecánica cuántica no unitaria. ¿Sí o no? ¿Cuál es la importancia de la no unitariedad? Que, por ejemplo, usted tiene un sistema físico y usted va a medir, y cuando usted mide sobre el sistema físico, la información que tiene el sistema físico se comienza a disipar a través del objeto con el que usted mide. ¿Sí o no? Entonces, la medida en mecánica es una vaina delicada. Lo que pasa es que hay veces que el medidor permite que uno intercambie energía y partículas con él. Hay veces en el caso de sistemas cuánticos cerrados, el sistema cuántico no puede intercambiar ni partículas ni energía con el medidor. ¿Cierto? Muy bien. Esta es una nota no menor, esto es una nota importantísima. Listo. Eh, las traslaciones son aditivas. Aditividad de las traslaciones. ¿Cierto? Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que la traslación, yo traslado en delta X y después traslado en delta X prima.
Esto es como yo trasladar en delta X más delta X prima. Ahora, el operador traslación debe de ser tal que satisface esta propiedad de aditividad de las traslaciones. Muy bien. Traslación, una traslación en una dirección inversa, ¿cierto? Entonces, inversa del operador traslación. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que si yo, o más bien, ¿qué sería la inversa? ¿Qué sería la inversa del operador traslación? La inversa del operador traslación es simplemente yo devolverme en la cantidad que estoy trasladando, ¿cierto? O sea que lo que yo puedo demostrar es que la inversa del operador traslación, que sería igual al operador traslación dagado, porque el operador traslación es un operador unitario, ¿cierto? Es igual a una traslación en dirección revertida. Propiedad no menor. Eso significa, chicos, que sea quien sea, el operador traslación, el generador de la simetría, no importa quién sea, lo que sí importa, debe cumplir con las propiedades y no. Naturalmente debe ser un operador unitario, las traslaciones deben de ser aditivas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, si delta X tiende a cero, eso significa que yo estoy trasladando en qué? En una distancia cero, ¿cierto? O sea, realmente no estoy haciendo nada, ¿sí o no? Por lo tanto, yo trasladar en una distancia cero es como simplemente un operador unitario, ¿sí o no? Un operador unitario no es un operador unidad. Entonces, el límite cuando delta X tiende a cero del operador traslación debe ser el operador uno, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, lo que nos faltaría discutir del operador traslación, por ejemplo, sería, ¿cuál entonces es la forma funcional del operador traslación para que el operador traslación satisfaga estas propiedades que tengo? ¿Cierto? ¿Cuál es la forma funcional? Entonces, el operador traslación, el operador traslación L delta X
viene dado por, un segundo, una cosa. Entonces viene dado por lo siguiente. ¿Cierto? Entonces el operador traslación evaluado en delta X es el operador uno menos I que multiplica a un generador que voy a llamar K por delta X. ¿Cierto? Una pregunta, no se las va a responder. ¿Cuánto tendrá que dar el conmutador entre el operador traslación, que es un operador unitario, y el operador posición? Sí, hermano. Pero el que define las cantidades con el Hamiltoniano no el operador posición. Esperar. Juan Diego. Muy bien. Entonces vamos a mirar una cosa. Si nosotros aplicamos a esta definición del operador traslación el límite cuando delta X tiende a cero del operador traslación es en efecto el operador uno. Entonces, cumple. ¿Sí o no? Ahora, ese valor personal es un valor muy importante. Ese valor del conmutador. Porque ese valor de ese conmutador me va a imponer cuáles son realmente las unidades del generador K. Nosotros ya sabemos quién es el generador K, ¿sí o no? ¿Por qué sabemos quién es el generador K? Por el teorema de Nede. Pero nosotros tenemos que demostrar, o sea, los conmutadores deben de obedecer unas propiedades que sean consistentes con el teorema de Nede. ¿Cierto? Entonces, por eso ese conmutador entre L y el operador posición es importante. Y con ese conmutador nosotros nos damos cuenta quién es K. ¿Cuánto vale el conmutador entre X y P? Es en serio. Hailey, si quieres te presentar. Buenas tardes. No es en serio. Es una broma. ¿Cuánto vale el conmutador entre X y P? Bueno, en serio. ¿Sí? Conmutador entre X y P. Mira, Jefferson, no vaya a mirar eso en internet por la Virgen Santísima, pues. Conmutador entre X y P. Joan Danilo, conmutador entre X y P. Hace referencia a la diferencia de XP menos tal cosa. Sí. Entonces sería XP menos lo contrario, ¿no? Sí, pero ¿cuánto? Ese conmutador es un conmutador canónico. Es una álgebra particular, porque son variables conjugadas. ¿Cuánto vale esa álgebra? ¿Cuánto vale el conmutador entre X y P, chicos? ¿Cómo?
Venga, ¿qué fue lo que me dijo Néstor ahora cuando estábamos hablando? Que yo parecía que yo me parecía a la profesora Marta. Oigan, a este. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? Y yo parecía recién levantado. Sí, entonces, por ahí una señora en el centro me dijo que yo parecía Jimmy Neutron con el pelo. ¿Cierto? Entonces, pero es que ustedes lo dejan a uno como recién levantado con, me desaniman. ¿Cómo no van a sacar el computador entre X y P? No, pero con el Hamiltoniano. O sea, con el Hamiltoniano. Cuando nosotros escribíamos el bracket de Poisson, ¿cierto? Nosotros escribíamos el bracket de Poisson. Entonces, el bracket de Poisson entre un observable y el Hamiltoniano, entonces vamos a, clásicamente, pues, como para, pues la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n, pues la derivada de O con respecto a Q alfa por la derivada de H con respecto a P alfa menos, ¿cierto? La derivada de O con respecto a P alfa por la derivada de H con respecto a Q alfa, ¿cierto? Y ustedes de acá simplemente dicen, bueno, entonces, esto es el bracket de Poisson, o sea, esto es la evolución temporal, es observable O. Si yo quiero sacar la evolución temporal, por ejemplo, o más bien, si yo quiero Q, P, digamos QI, PJ. Esto es la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de QI de Q alfa por dpj dp alfa, ¿cierto? Menos la dqi dp alfa por dpj de Q alfa, ¿cierto? Entonces, esto es un delta I alfa, esto es un delta J alfa, entonces sumo sobre alfa y me queda delta IJ, ¿sí o no? Y entonces ustedes recuerden cuando nosotros hicimos la canonización de las álgebras en mecánica cuántica, las álgebras no abelianas, entonces dijimos que una álgebra no abeliana en mecánica, la álgebra no conmutativa, entonces se podía ver de alguna forma como esta vaina de acá. Conmutador era construido por H barra, no por H barra. Es conmutador entre una componente del operador posición y una componente del operador momento es igual a IH barra con delta I. Eso es una cosa que a uno no le puede olvidar. ¿Sí o no? Les recomiendo que pasen mecánica cuántica. Yo no les digo, porque el otro semestre sí es presencial. Entonces los parciales no los va a pasar ni mandar en patineta, pues. Listo. Entonces mejor que pasen esta vaina de una vez. ¿Ocho? Y el otro semestre tiene que portar bien con Edilson porque eso sí es jodido de verdad. Profe, una pregunta. No lo entendí en lo último que dijo. ¿Cómo? No lo entendí en lo último que dijo. Que es mejor que pasen mecánica cuántica de una vez porque el otro semestre presencial ahí los parciales van a estar berracos. Si no saben cuánto vale el computador entre X y P, usted imagina en un parcial de cuántica, Johan, sin saber cuánto vale el computador entre X y P. Qué enguesada tan berraca. Y uno en un parcial presencial que no puede sacar tablas ni nada. O que le digan a uno, si uno le dice, profesor, ¿puedo sacar las tablas de Moisés? De pronto, sí o no. Pero no creo que las tablas de Moisés tengan computadores. Profe, ya es confirmado que el otro semestre sí es presencial. Pues, o sea, nosotros en física, yo creo que vamos a tener cierta autonomía. Y nosotros, los profesores de tiempo completo, yo creo que vamos a reunirnos y
Vamos a solicitarle a la vicerrectoría acá, pero eso no es, o sea, eso no es nada confirmado, eso es lo que yo creo como profesor, como un miembro, digamos, del grupo de profesores de tiempo completo. Eso es una conjetura mía, Joan. Lo que yo creo es que nosotros, desde antes de comenzar el semestre, vamos a solicitar a la vicerrectoría que los cursos del programa de física sean presenciales. Un curso de mecánica cuántica virtual no aguanta más. No, y pues realmente somos poquitos estudiantes, ¿no? ¿O a usted le parece, cómo le va mejor, virtual o presencial? Profe, yo ya estoy cansado de la virtualidad. Se nota, hermano, se nota que está aburridísimo la virtualidad. Ah, sí, sí, profesor, porque es que, y aparte de eso hay otros factores que me están como causando dificultad, ¿no? Acá. Entonces arranque, coja un taxi y se viene para Pamplona. No, pues, o sea, así tampoco es tan fácil, ¿no? Pero ya, o sea, que ya se haga oficial y que digan por lo menos, pues yo me imagino, ¿no? Que antes de uno matricularse, igual saldrá el comunicado y dirán los Pues estudiantes, entonces lo que ustedes tienen que hacer es que se tienen que reunir y aprovechen que ustedes tienen un director que sirve, ¿cierto? Reúnanse ustedes los estudiantes y pídanle el favor al director, oiga, antes de matricular, ¿cierto? Por favor, hagamos manifiesto si esto va a ser presencial, virtual, ¿cierto? O si las clases van a ser en Disneylandia o cómo va a ser, pues, ¿sí o no? ¿Cómo? La universidad sí, pero el director de ustedes no es la universidad, ¿cierto? Y el director que ustedes tienen es un buen director, una persona que se preocupa, que es administrativamente, hola Michelle, es administrativamente competente, ¿cierto? O sea, es distinto porque esto no es ingeniería, esto es física. Hablen con el director y por favor háganos manifiestos cómo va a ser el programa de física el semestre entrante. Muy distinto. Acá en física todo se maneja muy diferente, ¿sí o no? Entonces, hablen con el director. Vean, para a mitad del tercer corte, yo me voy a reunir con ustedes para socializar el contenido programático de mecánica cuántica, como lo voy a presentar en el comité curricular. Aprovechen esa reunión, ¿cierto? Y conversen entre ustedes en ese momento. Yo invitar a varios estudiantes míos del programa, conversen entre ustedes y soliciten al director. Vea, ¿cómo es la vuelta al semestre entrante? Sencillo, ¿sí o no? Y usted sabe que le responde, usted le ha escrito, ¿sí o no? Él responde a una persona que es institucionalmente muy orientada. En cambio, acá todo el mundo es institucionalmente completamente desorientado, ¿sí o no? Entonces aprovechen eso y le preguntan. Y yo estoy seguro que el director les va a decir que el semestre entrante, eh, estoy seguro que les va a decir que el semestre entrante va a ser presencial, ¿cierto? Por lo menos en física, no es el electromagnetismo, ¿cierto? Entonces, pero digamos que también la institución está aprovechando como las obras están en negro todavía, ¿sí me entiendes? Que, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, en el retorno a presencialidad, remodelaron toda la biblioteca por completo, ¿sí o no? Estrenaron 5 bibliotecas y un edificio. Eso es simplemente, eso es falta de voluntad política. Si uno hace las cosas, ¿sí o no? Hola. Bueno, bien, vamos a terminar con esta otra. Entonces, chicos, les voy a colocar acá, recordar importante, el conmutador entre una componente del operador posición y una componente del operador momentum es igual a IH barra por delta IJ, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cuánto da el producto. Entonces, tenemos acá producto del operador traslación en delta X y el operador traslación en delta X prima. Esto da 1 menos
y que multiplica al generador por delta X, ¿cierto? 1 menos i que multiplica al generador por delta X prima, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Esto queda como 1 menos i que multiplica al generador por delta X más delta X prima. Y acá me va a quedar más términos de orden 2 en delta X, que es la traslación, ¿cierto? Oiga, pero venga, hablando de saludos, usted ayer, cuando entró a clase, no saludó. Ey, 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 ey. Sí, sí, pero es que yo hago de cuenta que no saludo. Entonces, pero, pero, cuando se fue, no despidió. ¿Ah? ¿Qué tal? Chicos, buenos días, buenas tardes, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Venga, María Paula me escribió. ¿Cómo? Yo sé, porque usted la conoce. Yo le respondo. Ni siquiera el mensaje ni tiene la delicadeza de responder muchas gracias. Y no es María Paula, es que es un poco de gente. No, no sé qué sucede. Buenas tardes. Entonces, para terminar, chicos, observen una cosa. Este término de acá es un término que es cuadrático en delta X, que es la traslación. Y nosotros solamente consideramos que traslaciones infinitesimales a primer orden, ¿cierto? O sea que esto es aproximadamente igual a el operador traslación evaluado en delta X más delta X prima. Listo. ¿Qué otra propiedad, por ejemplo, sería útil demostrar acá? Sería útil demostrar que este chisme de acá, L daga en delta X por L en delta X, es el operador unidad. Entonces, ¿cuánto es L daga? Para que esta, ahora, lo importante es el conmutador. Ahí les doy una pista para el parcial. ¿Cuánto tiene que ser el conmutador entre el generador de simetría y el operador relacionado con la cantidad conservada? Hace una relación entre el generador de simetría y la cantidad conservada. Listo. Entonces puede ser, por ejemplo, si yo voy a sacar el conmutador del operador de rotación, lo sacaría con qué otro operador, por ejemplo. ¿Cómo? El momento angular. Muy bien. Dormido y entonces esto es 1 más i, pues no le digo que no. Esto es ik delta x, y esto sería 1, ¿cierto? Menos ik delta x, ¿cierto? Entonces acá esto como queda, esto queda como 1. Acá menos este por este es lo mismo, da 0, ¿cierto? Este por este da 0, y me queda simplemente i por menos i. ¿Cuánto es i por menos i? 1, ¿cierto? Me queda acá al cuadrado, ¿cierto? O sea, el generador al cuadrado por delta x al cuadrado. Esto es un término de segundo orden y esto es aproximadamente igual al operador. Listo. Entonces, esto es todo por el momento en el operador traslación. Entonces, ya en la próxima clase vamos a aplicar el operador traslación para representar un estado de momento en la base de posición. Punto importante para el parcial. Listo. Bueno, listo, chicos. Ya me cogí la tarde para comenzar con otros chicos también, para terminar con ustedes. Les agradezco mucho. Mañana por la tarde les envío un tallercito para que me entreguen el próximo jueves. ¿Listo? Les pido un favor. Camilo, ¿vos estás por ahí todavía? Sí, señor. Todavía. Les voy a pedir un favor. ¿Será que pueden el próximo jueves pueden traer el taller impreso para yo calificarlo a mano? ¿Listo? Yo lo califico acá a mano entre todos, hacemos la socialización. Ok. Ok.
Recuerden, ustedes, el grupo de mecánica cuántica, los que quieran, están totalmente invitados al semillero. Nosotros, el semillero de fisicoquímica teórica y dinámica cuántica, por fuera del equilibrio, nosotros nos reunimos los sábados a las 8 de la mañana. Voy a comenzar un mini curso sobre dinámica cuántica en unitario. Y es un repaso, primero es un repaso de todo lo que hemos visto en mecánica cuántica. Les recomiendo, si pueden asistir, es este sábado de 8 a 10 de la mañana y de 10 de la mañana a 2 de la mañana. Listo. El otro sábado de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 10 a 12 es la realización computacional de la dinámica cuántica no unitaria. Y el sábado que viene ya comienza el profesor Oscar con termodinámica cuántica, varias sesiones de termodinámica cuántica y termino yo con la teoría cuántica del transporte mesoscópico, también con computador, con Python, etc. Listo. Para que se animen a venir. Ponga el despertador, hermano.